Fe no es un término bien visto dentro de la comunidad atea. Frecuentemente es un término menospreciado, ridiculizado y subestimado entre la comunidad no creyente, como si la fe fuese solo un fenómeno propio de la religión. En los foros populares, la fe es injustamente generalizada y tomada por fe ciega, un acto emocional, un salto hacia la ignorancia o incluso sinónimo de esta. Richard Dawkins frecuentemente nos afirma que la fe es una creencia o postura sin evidencia, y reitera que donde hay evidencia no es necesario tener fe. En la otra cara de la moneda, la Biblia nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En esta ocasión pretendemos explicar brevemente lo que es la fe dentro del cristianismo y defender la noción que sin fe no puede haber racionalidad, por tanto no puede hacerse uso de la lógica y mucho menos uno puede pretender hacer ciencia. La palabra fe en nuestro idioma proviene de la palabra fides en latín, que significa confianza, seguridad y credibilidad. A primera vista podría dar la impresión de que los términos fe y razón son opuestos o mutuamente excluyentes. Hay quienes creen que la expresión fe razonable es un oxímoron, que existe enemistad e incluso una vibrante batalla entre la religión y la ciencia. Incluso prominentes personalidades en el campo científico piensan que en cada avance que se hace científicamente se pone otro clavo en el ataúd de Dios. Peter Atkins nos dice: la humanidad debe aceptar que la ciencia ha eliminado la justificación para creer en un propósito cósmico, y que algún remanente de este propósito es solamente inspirado por el sentimiento. Richard Dawkins nos dice que la fe es un mal incluso más difícil de erradicar que el virus de la viruela. La fe, al ser una creencia carente de evidencia, es el principal vicio de cualquier religión. ¿Será este el caso? Nosotros creemos que no. No negamos la existencia de la fe ciega. Sin embargo, el hecho de que exista este tipo de fe es un indicio de que no toda la fe es de esta índole. El profesor matemático de la Universidad de Oxford, John Lennox, nos dice: la fe no es un salto hacia la oscuridad, es exactamente lo contrario. Es un compromiso basado en evidencia. Es irracional reducir toda la fe a fe ciega y después ridiculizarla. Eso nos provee de una forma muy antiintelectual y conveniente de evadir la discusión inteligente. Las palabras fe, razón y evidencia son conceptos que tienen una relación más profunda de lo que se podría creer. Pongamos un ejemplo. Si voy y visito al gerente del banco con el proyecto de hacer un poco de dinero, el gerente se planteará si puede confiar en mí. ¿Puede confiar en mí? Bueno, él querrá tener razones para confiar en mí. Necesitará evidencia en la cual fundamentar su fe en mí. Entonces, él me hará una investigación y una serie de preguntas para tener una justificación para la confianza que depositará en mí. Esto aplica también en el caso del teísmo. Cuando decimos que tenemos fe en algo, confiamos en ello, creemos en ello, y la siguiente cuestión sería preguntarnos qué razones tenemos, con qué evidencia contamos para creer en lo que creemos. Es aquí en donde necesitamos distinguir a la fe de la fe ciega. Uno tiene fe en sus amigos, en sus familiares, en su esposa, y tenemos razones para creer que estas personas estarán ahí para nosotros y que nos aman. Esta fe tiene razones, es por ello que uno no confía en cualquier persona en momentos difíciles. No toda la fe es ciega. Estamos convencidos de que la fe cristiana no es fe ciega, y de hecho en sus mismos orígenes queda constatada esta afirmación. Los ejemplos en la Biblia son numerosos. El simple cree a toda palabra, mas el prudente considera sus pasos. La fe cristiana es un compromiso basado en evidencia, la cual funge como base de nuestra creencia. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones,
y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Los discípulos de Jesús pusieron su fe en Él porque presenciaron actos que les sirvieron como evidencia de lo que Él afirmaba. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí Juan nos dice: he escrito esto como testigo ocular que fui, y te presento esto como evidencia sobre la cual puedes fundamentar tu fe. Él no nos está pidiendo poner fe ciega en Jesús, sino todo lo contrario. Él nos llama a tener una fe basada en evidencia. La cuestión de la fe en nuestra cosmovisión no es tirarse al abismo. De hecho, pensamos que la fe es una parte fundamental, si no es que la piedra angular hasta de la misma razón. Hablemos un poco de la inteligibilidad racional del universo, que es el fundamento del método científico. El solo concepto de inteligibilidad presupone la capacidad de raciocinio capaz de reconocer esa inteligibilidad. Esa convicción y confianza que existe en que nuestros procesos mentales son confiables para darnos información veraz acerca del mundo externo es fundamental para cualquier tipo de estudio que se planee hacer. Esta convicción está tan arraigada a todo pensamiento que ni siquiera se puede cuestionar sin primero asumir su validez, lo que la sitúa como la creencia fundamental en donde yace, se construye y parte todo proceso intelectual. Si en este momento te encuentras dudando lo que te estoy diciendo, es solo porque en este mismo momento estás confiando en tu propia mente, lo suficiente como para expresar preocupación o interés en mis afirmaciones. No puedes evitar confiar en tu capacidad intelectual, incluso cuando estás dudando. Además de esto, si es que levantas cuestionamientos o preguntas críticas, es solo porque crees que vale la pena buscar la verdad. Albert Einstein alguna vez dijo asombrado: lo más incomprensible acerca del universo es que es comprensible. Esta sentencia reconoce en sí misma que el universo no tiene por qué ser comprensible, ni mucho menos es necesario para nuestra mente o necesario para la supervivencia concebir la existencia objetiva del orden en el universo. En sus cartas a Maurice Sullivan, Einstein escribe: bueno, a priori uno debe esperar un mundo caótico, que no pueda ser comprendido por la mente en forma alguna. El tipo de orden creado por la teoría gravitacional de Newton, por ejemplo, es totalmente diferente. Incluso si el hombre propone los axiomas de la teoría, el éxito de dicho proceso presupone un alto grado de orden en el mundo objetivo, y esto no puede ser esperado a priori. Ese es el milagro que es constantemente fortalecido conforme nuestro conocimiento avanza. No pretendo generalizar, pero los científicos ateos o naturalistas, entendiendo las implicaciones del ateísmo sobre el mundo natural, dan por sentada la idea de que el universo opera por medio de leyes que pueden ser comprendidas por la mente humana. Parece que han olvidado la gran roca de fe sobre la cual la ciencia se encuentra asentada. Tanto el naturalismo como el materialismo son filosofías que no pueden proveernos de una justificación para la existencia objetiva de la racionalidad o la inteligibilidad racional del universo. No es solo el hecho de que el universo es inteligible el cual es asombroso, es también la naturaleza matemática de esta inteligibilidad, la cual es notable. Nosotros tendemos a tomar la utilidad de las matemáticas como obvias porque estamos acostumbrados a ellas. ¿Pero por qué? Paul Davies está entre las personas insatisfechas con la ligera respuesta de la gente que dice que las leyes fundamentales del universo son fundamentales porque las hemos definido como tales. Una de las principales razones de esta insatisfacción es que se puede aplicar gran parte de estas matemáticas exitosamente en el mundo real. Estos ejercicios fueron trabajados como ejercicios abstractos por matemáticos puros, mucho antes de que fueran aplicadas al mundo real. Las investigaciones originales estaban totalmente desconectadas de su eventual aplicación. Es muy notable que la mayoría de conceptos abstractos matemáticos, que parecen ser puras invenciones de la mente humana,
resulten de vital importancia en algunas ramas de la ciencia con un vasto rango de aplicaciones. Davis cita a un famoso ensayo por Eugene Wigner, Nobel de Física, quien escribió: "La enorme utilidad de las matemáticas en las ciencias naturales es algo que bordea en lo misterioso, y no hay explicación racional para ello. Es un artículo de fe. Debe haber una razón subyacente para la armonía en este fenómeno. ¿Por qué? Porque en las palabras de John Polkinghorne, la ciencia no explica la inteligibilidad matemática del mundo físico, porque es parte de la fe fundacional de la ciencia que es así. No podemos dejar de notar que tenemos aquí dos eminentes científicos, Wigner y Polkinghorne, explícitamente haciendo hincapié en el rol fundacional que la fe juega en la ciencia. Sí, la fe. Esto puede sorprender a aquellos que han estado expuestos al bastante común razonamiento falaz diseminado por personalidades como Richard Dawkins y otros, que la fe significa fe ciega, y es un término perteneciente y recluido exclusivamente en los dominios de la religión. Este razonamiento es simplemente incorrecto. El segundo teorema de Gödel nos da más evidencia para apoyar esto. Tú no puedes siquiera hacer matemáticas sin tener fe en su consistencia, y tiene que ser fe porque la consistencia de las matemáticas no puede ser probada. Desafortunadamente, las dos ideas, que toda la fe religiosa es ciega y que la ciencia no requiere fe, están muy arraigadas en el nuevo ateísmo, y nosotros tenemos que enfatizar fuertemente que ellos están equivocados. John Hout escribe: "En algún punto en la validación de cada verdad o hipótesis, un salto de fe es un ingrediente inescapable. En la base de cada intento humano de entendimiento y verdad, incluyendo el entendimiento científico, un elemento imprescindible de confianza está presente. Fe en este sentido, y no en el sentido de la imaginación descabellada e ilusiones fantásticas, yace desde las raíces de cualquier religión auténtica y la ciencia. Esto muestra que los intentos del nuevo teísmo de limpiar a la conciencia humana de la fe son absurdos y condenados al fracaso. Nuestra respuesta a la pregunta, ¿por qué el universo es racionalmente inteligible?, dependerá no en si somos científicos o no, sino en si somos naturalistas o teístas. Los teístas dirán que Wigner está equivocado cuando dice que no hay explicación racional para la inteligibilidad. Al contrario, ellos dirán que la inteligibilidad del mundo está enraizada en la naturaleza racional definitiva de Dios. Ambos, tanto el mundo natural como las matemáticas, son rastreables a la mente de Dios, quien creó tanto al universo como a la mente humana. Por lo tanto, no es sorprendente cuando las teorías matemáticas encuentran aplicación en un universo cuyo arquitecto fue esa misma mente creativa. La inteligibilidad racional es una de las principales consideraciones que han llevado a concluir a muchos pensadores que el universo mismo es producto de inteligencia. El filósofo Keith Ward nos dice: "Para la mayoría de aquellos que han reflexionado profundamente y escrito sobre el origen y naturaleza del universo, ha parecido que apunta más allá de sí mismo, a una fuente que no es física y de gran inteligencia y poder. Casi todos los grandes filósofos clásicos, como Platón, Aristóteles, Descartes, Leibniz, Spinoza, Kant, Hegel, Locke, Berkeley, vieron el origen del universo asentado sobre una realidad trascendental. Ellos tuvieron ideas diferentes acerca de esta realidad y diferentes formas de tratarla. Pero que el universo no se explica a sí mismo y que requiere una explicación más allá de él, era algo que ellos aceptaron como totalmente obvio. Así pues, la inferencia a la mejor explicación del origen y naturaleza del universo, a una inteligencia subyacente e inmaterial, tiene un largo e impresionante pedigrí. Lejos de que la ciencia se deshaga de Dios, pareciera que hay un caso sustancial para asegurar que es la existencia de un creador la que le da a la ciencia su fundamental justificación intelectual. Incluso Stephen Hawking,
quien ocupa la silla profesional que alguna vez ocupó Sir Isaac Newton en Cambridge, y quien no es conocido por ser amable con el teísmo, admite en una entrevista: es difícil discutir el inicio del universo sin mencionar el concepto de Dios. Mi trabajo en el origen del universo está en la frontera entre la ciencia y la religión, pero trato de permanecer en el lado científico de la frontera. Es posible que Dios actúe en formas que no pueden ser descritas por medio de las leyes científicas. El rol de la fe en la vida del hombre es inequívocamente gigantesco, imprescindible para fundamentar la razón y el pensamiento crítico. La fe ciega, dañina en toda su extensión, es un vicio que hay que evitar. Un mal presente no solo en el ámbito religioso. Y la intención con este video es que podamos diferenciar una de la otra y reconocer que en el fondo de nuestro proceder, la fe es la única certeza.